grabar, ¿ok? Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces eso respecto a lo que son las mutaciones, ¿sí? Y hay distintos tipos. Hay una clasificación, hay millones, pero yo les voy a plantear una. Por un lado, las mutaciones pueden ser inducidas, eso se da en los laboratorios, ¿sí? Por productos químicos, por rayos gamma, por radiaciones. Cuando uno quiere generar en el ADN un cambio para ver qué consecuencias trae, ¿sí? Pero también en mutaciones se pueden dar espontáneamente, o sea, se desconocen las causas y se dan, y eso genera alguna patología o alguna variante. A veces, por ejemplo, en el proceso de copiado del ADN, ¿sí? En la replicación del ADN, cuando no hay, digamos, la enzima comete un error, o en el proceso de transcripción, ¿está bien? Puede suceder. Profe, por Sí, contaminación también se puede generar, ¿no? por contaminación también, sí. Ya vamos a ver epigenética y Claro. bueno, vamos a relacionarlo. Pero ¿Se hay considera, se determinados... considera contaminación el tabaquismo? ¿Las tabacaleras? Las tabacaleras. Y depende, de las tabacaleras donde larguen sus residuos, qué cuestiones hacen y puede llegar a ser, sí. Hay determinadas sustancias químicas, incluso conservantes, que pueden generar alteraciones, sí. Pero no, a veces no son alteraciones en el ADN mismo, como vamos a ver después en epigenética. Puede ocurrir que sean alteraciones, por ejemplo, en las histonas, que ustedes ya lo vieron, por eso de ahí la importancia mía de que vean bien la parte de histonas, o que generan alteraciones en la forma en que el ADN está condensado, y eso hace que determinados genes se expresen y otros no, o que se expresen mal. ¿Se entiende? Entonces esas modificaciones químicas a veces ocurren, no generan una alteración en el ADN, una mutación muchas veces, pero sí generan una alteración en las proteínas que ayudan a la expresión génica, ¿sí? Bien, entonces pueden ser inducidas, contaminaciones, productos químicos, etcétera, espontáneas. Si el cambio es de una única base, la mutación se llama puntual, ¿sí? Puntual. Y las mutaciones puntuales, hay 3 tipos de mutaciones puntuales. Una se llama por sustitución. Entonces, por ejemplo, yo tengo ATG, ¿sí? Ahora en vez de tener ATG, tengo ACG, ¿sí? Se sustituye una base por otra. ¿Se entiende? Sí. Otra puede ser por inserción, o sea, se me agrega una base. Entonces, supongamos que yo tenía ATG, ahora tengo ATTG, ¿sí? Se me agregó. Y lo contrario es una delesión. Si yo tengo ATG, ya no tengo más ATG, tengo AG. Se me fue una base. ¿Ok? Esas podemos agruparlas dentro de las puntuales. Las inserciones y las deleciones son sumamente destructivas. ¿Por qué les digo eso? Porque cambian el marco de lectura. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos traducción? Teníamos el ARN mensajero y los codones, ¿sí? ¿Cómo iba leyendo ese ribosoma? Ese ribosoma se iba corriendo de a 3 lugares, traslocando, ¿no? De a 3 lugares. Imagínense si ahora se me va una base. Se me va una base, ¿sí? Lo que antes eran 3, ese codón que era de 3, ahora va a tomar la base que sigue. ¿Se entiende? Claro. Porque siempre va de a 3, de a 3, de a 3, de a 3. Ahora se me fue una. Siempre tiene que ir de a 3. O sea que si me quedaron 2, toma la siguiente. Entonces se me cambian todas los codones, se me van corriendo uno. Lo que me va a generar aminoácidos totalmente diferentes. ¿Sí?
totalmente Sí, como un dominó, digamos, va Claro, desencadenando en el otro. ya voy a tener cualquier proteína, cualquiera. Lo mismo pasa Profe, con una... disculpe, me retiro porque muchas puntadas me están dando. Ay, pobrecita. Bueno, igual está grabado. Sigue grabando la reunión, yo después Sí, no te lo perdés miro. nada, porque te perdés solamente una diapo. Así que quédate tranquila. Listo, joya. ¿Eh? Gracias, disculpen. Me está dando No, puntada acá. no. Ay, Me está sí, qué matando. feo. Que te mejore, Son Nicole. mejores. Gracias, Chao, gracias. suerte. Chao. Bien, entonces, esas son las modificaciones por corrimiento de lectura, ¿sí? Cambio de marco, lo mismo, una delesión, una inserción, pasa lo mismo, porque cambia ese triplete. Pero también las mutaciones se pueden clasificar en función al efecto que generan. Por ahora nosotros vimos una clasificación en función a lo que sucede, ¿sí? Cómo se genera esa mutación. En función al efecto que generan, nosotros tenemos mutaciones sin sentido, son aquellos que generan un aminoácido, está mal acá puesto, no es un aminoácido, es un codón stop, ¿sí? Ah, ¿Vieron el codón stop que decíamos UAA, UGA? Bueno, aquello, sí. la peptidiltransferasa, viene la ARN transferencia y no tiene aminoácidos para eso. La peptidiltransferasa agrega una molécula de agua. Entonces, si por una mutación, ya sea puntual y demás, se genera un stop, se me abre el rizosoma y la proteína se abortó, capaz que una proteína sumamente chiquita, ¿se entiende? Ese sin sentido se llama. Luego, mutación de sentido erróneo, cuando se genera por una mutación un aminoácido por otro, diferente. ¿Está? Sí. Y mutación silenciosa es cuando genera un codón sinónimo. ¿Se acuerdan cuando vimos código genético? Que el codón sinónimo es aquel que da para el mismo aminoácido, que lo único que varía es el último, la última base del codón. ¿Mm? Así que si se genera un codón sinónimo, no pasaría nada. ¿Ok? Esos son los distintos tipos de mutaciones, que ustedes más que nada esto lo van a aplicar cuando tengan que hacer los problemas de síntesis de proteínas. Con lo cual esto es importante que luego lo apropien y lo apliquen, ¿sí? Bueno, después las mutaciones también pueden estudiarse en función a que sean germinales o constitucionales. Entonces el individuo las adquiere por herencia de sus padres, ¿sí? Puede ocurrir de nuevo en una célula germinal de alguno de los padres, ¿sí? Esta es una alternativa. Que todas las células del cuerpo van a llevar la misma mutación, por ejemplo, las enfermedades hereditarias, son aquellas mutaciones germinales. Y las somáticas son las que se adquieren en el transcurso de la vida, ¿sí? Entonces es portada solamente por esa célula que está afectada y las células hijas a esa célula. Por ejemplo, uno puede llegar a hacer, por ejemplo, no sé, una mutación en una célula de la piel, en la epidermis. Esa célula se divide y se genera, esa mutación va a transferirse al resto de las células epiteliales, pero no a la germinal. ¿Está bien? Es el caso. Profe, Sí. hay, digamos, por así decirlo, células del cuerpo que son, digamos, por ejemplo, la piel, más somáticas que de otra parte del cuerpo, ¿o Más, no? como más Que somática. en esto que te referías, que pueden llegar a suceder este cambio. Más ¿Se entiende? susceptibles, decís vos. Más susceptible, sí, sí. Somáticas, ojo que somáticas son las Claro, uno que... suele relacionar el término somático justamente con como susceptible o No, que tiende a ser más sensible. Pero bueno, me refería a eso, a ser más, tener más facilidad para sufrir una mutación o que se genere eso. eso va a depender justamente de O cada no es individuo. así, claro. Va a depender de cada individuo. O sea, viste que a veces uno dice, tiene más predisposición, por ejemplo, eh, de familia viene más predisposición para un cáncer de colon, otros Sí. más cáncer de piel. Si tu familia tuvo cáncer de piel, bueno, hacete un control, ¿sí? Más seguido, porque bueno, por antecedentes puede llegar. Y eso es cierto, ¿sí? O sea, dependiendo de, eso va a depender de cada individuo, ¿está?
Justamente va a depender también, porque el cáncer tiene múltiples también causas, no es una sola, no es solamente una mutación. Cuando veamos epigenética vamos a hablar de eso. Pero sí, eso Bueno. depende de cada individuo. Pero no se Profe, confunde de células somáticas a células sexuales. Nosotros cuando dentro de genética, las somáticas son las del cuerpo, las sexuales son las gametas. ¿Sí? Sí. con respecto a eso que decían abuelo de susceptibles, porque lo de la mamografía, una mujer que tiene que hacerse una mamografía solo por una razón particular, que haya una sospecha de algún nódulo en particular, ¿no? Pero si no, tiene que ser después de los 40. Y yo había leído que es porque la radiación para las personas menores a 40 años puede despertarle, entre comillas, ¿no? Un gen que genera cáncer de mama. No sé si, lo leí en una noticia, no sé si era, no me fijé bien en la fuente, pero a eso con susceptibilidad con respecto, en el caso de las mujeres, a tener cáncer de mama por recibir la radiación antes de los 40 años, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es el tema, a ver, en ese caso va a ser inducida, ¿está bien? O sea, vos es una mutación que se va a generar porque vos te expones a determinados rayos. Lo mismo si estás expuesta continuamente a la radiación solar. En la piel Claro. también lo puede afectar, ¿está bien? Obviamente, sí, si vos te pones, pero la verdad que eso es muy discutido, esto de que si antes de los 40, por hacerte una mamografía por año, vas a generar un cáncer de mama, ¿sí? O sea, no es necesario que lo hagas, no es necesario, pero como todo, o sea, si a vos por miedo te vas a sacar una radiografía de tórax todos los años, es inútil, o sea, siempre te vas a estar exponiendo a eso. Claro, sí, tal cual. Es así, te va a pasar lo mismo. Capaz de tu familia hay más susceptibilidad a un cáncer de pulmón y demás que eso me parece que es más importante la carga que vos tengas genética, hereditaria en cuanto a susceptibilidades en determinadas células, que lo que se pueda generar por la inducción de una radiografía, ¿se entiende? Claro, Por sí, las sí, dudas, entiendo. obviamente uno no se expone. Bien, eso en cuanto a las mutaciones, ¿sí? Esto, bueno, fenotipo, después lo vamos a ver. Entonces, voy a dejar de compartir. Ahí está. Ya está, ¿no? Sí. A ver si me están preguntando algo. No. Ese PowerPoint ahora lo voy a pasar después a PDF y se lo subo, ¿sí? Así lo tienen. Yo les decía recién al resto del grupo, ayer tuvimos reunión y se acordó un poco con dejarles la libertad de una semana, todos los meses, como para que ustedes se pongan al día. Porque, digamos, no pasa en biología y en química, no está pasando, pero sí en otras áreas que la verdad que es una cuestión de organización. Les falta acomodarse a la virtualidad. Nos falta a nosotros y les falta a ustedes también. Entonces se acordó ayer en la reunión de la última semana de cada mes, dejarla como para que ustedes cierren aquellas cuestiones pendientes, con mi materia, con las que están cursando, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, yo no les voy a subir nuevas actividades, sí les voy a poner las de la analogía, que yo ya se las había dado, pero les voy a agregar los archivos de Word sueltos, están metidos dentro de la analogía, como para generar una autoevaluación, pero les decía, para que ustedes lo hagan en papel. Entonces, se los voy a subir a la primer parte del aula donde está el mate. Bueno, ahí no les voy a poner en asignación, pero sí los archivos de las dos tablas de correlación y el archivo que tiene la explicación de las patologías, que son 2 carillas. Así ustedes pueden, me interesa que hagan la analogía, que hagan la tabla de correlación, que lo piensen, porque quiero que cierren la parte teórica de síntesis de proteínas. Entonces, trátenlo de hacer eso. Después, ¿qué otra cosa? Que vean las limitaciones. Fíjense que hay una partecita de la analogía
si le hicieron correr, háganla correr. Hay una parte que dice las limitaciones, piénsenlas. También aparecen escritas, están resueltas en la analogía también. Y bueno, nada, lean las patologías, ¿sí? Y bueno, traten de procesar todo lo que se ve hasta ahora. O sea, la idea, después que vuelvan de esa semanita, porque yo el jueves que viene no los voy a ver, entonces trabajen con la analogía y estudien hasta ahora, porque después viene otra partecita teórica, que es regulación de la expresión genética, en eucariotas y en procariotas, y la parte de problemas. Entonces yo después de esos dos temas, problemas y demás, me gustaría tomarles como si fuese un parcialito, para saber cómo están, ¿sí? Para que ustedes se autoevalúen y digan, bueno, a ver, de genética estoy bien, estoy mal, porque uno no sabe cómo está hasta el momento que desarrolla una actividad, ¿ok? Entonces, si ustedes no desarrollan ninguna actividad tipo parcial, esto es todo teórico, hacen actividades y demás, pero no saben de qué estilo son las actividades, los parciales, y cuando tengan que rendir final, porque es así. O sea, cuando tengan que rendir final, se van a enfrentar a actividades que nunca hicieron antes. Profe, ahí Noelia le hizo una pregunta. Sí, a ver, profe, una persona tiene que haber adquirido la mutación antes de tener hijos, digamos, para que la mutación pueda ser transmitida a los hijos, ¿no? Y sí, por ejemplo, si una persona tiene una mutación genética de cáncer después de tener hijos, si el hijo tendrá esa mutación, no sé si no tendrá esa mutación ese hijo, no. No, Noelia, si es eso lo que preguntas, no, tiene que ser, sí, cuando hay una mutación en las células germinales, eso sí se transmite a los hijos. El tema del cáncer es una mutación en algún tejido, alguna célula de algún tejido, y eso no se transmite hereditariamente a los hijos. ¿Está bien? ¿Es eso lo que querías preguntar? Bueno. Profe, ¿y el material teórico para leerlo de síntesis está, porque me estaba fijando, ¿está en el paquete de genética o no? Si quieren leer síntesis de proteínas, tienen el libro que está, ustedes tienen en Dropbox. Sí. Libros, acá lo encontré. Libros de genética. Pero yo les recomendé la vez pasada que se metan en Genoma Sur. Sí. Métanse en Genoma Sur, que está muy bien explicado. Hagan correr el video para ver la síntesis de proteína en forma dinámica, pero googleen Genoma Sur, googleenlo, que está muy bien explicado, ¿sí? Es del CBC de biología, el primer año de la parte de medicina, ¿no? Biología 54 es de medicina. Entonces ahí tienen dos alternativas, biología 08 y 54, cualquiera de las dos está muy bien explicado y les va a servir más. En el libro por ahí está bueno, mírenlo del libro también, por ahí se explaya más. A mí lo que me interesa es que lo sepan en este nivel que acabo de darles. Si hay más detalle y demás que ustedes quieren incorporar, bienvenido, pero si los confunde, no, ¿sí? Entonces, usen las teóricas y el PowerPoint como para guiarse en cuanto a la profundidad del tema, ¿sí? Sí. Profe, yo tengo los libritos, no sé si sirven, bueno, justo de CBC 54, los que eran 13 tomos, los libritos negros de que eran... Sí, te sirven. Ese, ¿no? Sí, te sirven. Sí, te sirven. Sí, podés meterte en la página Genoma Sur o leerlos de ese librito o leerlos del libro. Sí. Okay. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo hoy los libero rápido. A ver si tienes, Julieta, algo para preguntar. Va a tener esa semanita libre, así que disfrútenla. Ay, sí, la necesitamos, profe. No, ya sé, por eso estuvimos hablando con los profesores y dijimos, bueno, pero... Ustedes también, me imagino. Pero pónganse al día, ¿sí? Pónganse al día con el estudio. No, yo sé que subieron todos la red conceptual al link
que yo les di? Sí, creo que sí, la subimos. Sí, todos lo subieron, bueno, sí. Si A ver, lo no, el subieron- PowerPoint subimos y la red la enviamos por mail, ahora me acuerdo. Bueno, la red conceptual primero la tengo que ver yo. Si Claro, que se la no habíamos me la enviado. enviaron, si no me la enviaron por mail, nosotras se la enviamos por mail. Muy bien, entonces yo la voy a ver y luego lo voy a subir en una carpetita que diga red conceptual, histonas, así les queda a ustedes para estudiar, ¿sí? Bueno, profe. Así ya lo tienen. ¿Mm? Ujú. Los mismos grados de condensación del ADN lo pueden leer, ya sea de Genoma Sur, como también lo pueden leer de el libro de genética que tienen ustedes ahí. ¿Sí? Ay, menos mal porque casi regalo esos libritos de Biología 54 No, limpiando no, y me los quedé. no, tenelo porque sirve, porque lo tenés resumido ya. ¿Mm? Claro. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿No? La próxima, cuando nos veamos el 4 de junio, ahí vamos a empezar con los problemas de síntesis de proteínas. Les voy a subir un archivo de Word para empezar a hacer algunos problemas y vamos a cerrar lo de la analogía. ¿Estamos? Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, me despido. Bueno, Hasta saludos. tanto. Chao, Chao. profe. Chao. Vamos a finalizar acá.